Lo que mi esposo me hizo en nuestra noche de bodas cambió mi vida para siempre. Y si el vecino no hubiera escuchado mis gritos, no estaría aquí hoy contándoles esta historia. Me llamo Judite, tengo 70 años, y lo que voy a compartir con ustedes es algo que guardé en silencio durante décadas, algo que me partió el alma, pero también me enseñó quién soy realmente. Gracias al canal Dona Mima por este espacio sagrado, donde puedo finalmente soltar estas palabras que me han quemado la garganta por tantos años. Ustedes no saben cuánto necesitaba hablar, cuánto necesitaba que alguien me escuchara sin juzgarme, sin decirme que exagero o que las cosas de matrimonio se quedan en casa. Porque lo que pasó esa noche no fue algo de matrimonio, fue algo que ninguna mujer debería vivir jamás. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una sola persona a reconocer las señales que yo ignoré, entonces cada lágrima que derramo al recordar habrá valido la pena. Prepárense porque lo que voy a contarles no es fácil de oír, pero es mi verdad, mi historia, y después de 50 años finalmente tengo el valor de compartirla. Mis manos tiemblan mientras pienso en cómo empezar, en cómo explicarles que la noche que debía ser la más hermosa de mi vida se convirtió en la más aterradora, en cómo ese hombre que sonreía en las fotos de la boda se transformó en alguien que no reconocí. Apenas cruzamos la puerta de nuestra nueva casa. Pero vamos por partes, porque para entender lo que pasó, necesitan conocer cómo llegué ahí. Necesitan ver a la Judite de 20 años que pensaba que el amor lo conquistaba todo y que los cuentos de hadas existían. Era 1975 en Buenos Aires. Yo tenía apenas 20 años y trabajaba en una tienda de telas en el barrio de San Telmo. Mis papás tenían un pequeño negocio de costura y desde chica aprendí a reconocer la calidad de las telas, el peso de la seda, la textura del terciopelo. Me encantaba ese trabajo. Me encantaba cuando llegaban las clientas y yo las ayudaba a elegir el material perfecto para sus vestidos, para las cortinas de sus casas. Ahí fue donde conocí a Roberto. Él entró un día de marzo, cuando Buenos Aires todavía guardaba ese calor húmedo del verano que se resistía a irse. Alto, de ojos oscuros, con ese bigote fino que usaban los hombres en esa época. Dijo que necesitaba tela para tapizar los muebles de su nueva casa, que acababa de conseguir un buen puesto como gerente en una fábrica de autopartes. La forma en que me miraba mientras yo le mostraba las opciones me hacía sentir especial, importante. «Tienes un gusto exquisito, Judite», me dijo, y mi nombre en sus labios sonaba como música. No les voy a mentir, me enamoré rápido. Tal vez demasiado rápido. Roberto volvió a la tienda al día siguiente, y al otro, y al otro. Ya no preguntaba por telas, preguntaba por mí. «¿A qué hora sales? ¿Te puedo invitar un café? Ese novio que seguramente tienes es muy celoso». Y yo me reía, me sonrojaba. Le decía que no tenía novio. Mi mamá me había criado para ser una señorita de bien, para esperar al hombre correcto. Y Roberto parecía ese hombre. Venía de buena familia. Tenía trabajo estable, era educado, respetuoso. Cuando le pedí permiso a mi papá para salir con él, Roberto llegó a casa con flores pa' mi mamá y una botella de vino pa' mi papá. Los conquistó a los dos en una sola tarde. Nuestro noviazgo fue como de película. Caminatas por la Plaza Dorrego los domingos, helados en la confitería del barrio, idas al cine a ver esas películas románticas que me hacían suspirar. Roberto me trataba como una princesa. Me abría las puertas, me tomaba del brazo al cruzar la calle. Me decía que yo era la mujer más hermosa que había visto en su vida. «Vas a ser mi esposa, Judite», me susurraba al oído, y yo sentía que el corazón se me salía del pecho. Pero había cosas, pequeñas cosas que yo ignoraba porque estaba tan ciega de amor, como esa vez que un compañero de trabajo me saludó muy efusivo en la calle y Roberto no me habló en todo el camino a casa. O cuando me probé un vestido nuevo, un poco más ajustado que los que usualmente usaba, y él frunció el ceño y me dijo: «¿No crees que es muy provocativo?» Yo me cambié de vestido. O esa ocasión en que llegué 5 minutos tarde a nuestra cita porque mi mamá necesitaba ayuda en la cocina, y lo encontré con la mandíbula apretada, los nudillos blancos de tanto apretar el volante del auto. «La puntualidad es respeto, Judite», me dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. Pero después me abrazó.
Me pidió perdón. Me dijo que era porque me extrañaba tanto que cada minuto sin verme era una tortura. Y yo lo perdonaba. Pensaba que eran detalles sin importancia, que todos los hombres tenían su genio, que el amor verdadero superaba esas pequeñas asperezas. A los 6 meses de noviazgo, Roberto me pidió matrimonio. Fue en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra primera cita. Se arrodilló frente a mí con un anillo de oro blanco, con un brillantito pequeño pero hermoso. «Judite María González, ¿me harías el honor de ser mi esposa?» Mi mamá lloró cuando se lo conté. Mi papá estrechó la mano de Roberto con esa fuerza de hombre que aprueba. «Cuídamela bien, muchacho», le dijo mi papá. Y Roberto respondió: «Con mi vida, señor González». Los preparativos de la boda consumieron los siguientes meses. Mi mamá y yo cosimos mi vestido. Un diseño sencillo pero elegante de satén blanco con encaje en las mangas. Roberto se encargó de conseguirnos un departamento pequeño, pero bien ubicado en Villa Crespo, de organizar la luna de miel que nunca llegamos a tener. Durante esos meses de preparativos, Roberto empezó a ser más controlador. Quería opinar sobre todo: el menú del banquete, la lista de invitados, hasta mi peinado. «Es nuestro día especial, mi amor. Tiene que ser perfecto», me decía. Y yo asentía, aunque por dentro sentía que ya no era mi boda. Era la boda de Roberto. Hubo una discusión fuerte cuando insistí en invitar a mi prima Lucía. Roberto no la quería ahí. «Esa mujer es una mala influencia, Judite. Divorciada, viviendo sola. ¿Qué ejemplo es ese?» Yo defendí a Lucía. Le dije que era mi familia, que la amaba. Roberto no me habló por 3 días hasta que cedí. Lucía no fue invitada. Hoy me pregunto cuántas señales más necesitaba ver. La boda fue el 15 de noviembre de 1975, un sábado hermoso de primavera. La ceremonia en la iglesia del barrio fue perfecta. El sol entraba por los vitrales creando arcoíris en el piso. El padre Domingo nos casó con esas palabras solemnes sobre el amor eterno y la fidelidad hasta que la muerte nos separe. Recuerdo que cuando Roberto levantó mi velo y me besó, todos aplaudieron, y yo pensé: este es el comienzo de mi felicidad. La fiesta en el salón fue alegre. Mis tías bailaron tango. Mi papá dio un discurso emocionado. Mi mamá no paró de llorar de felicidad. Roberto estuvo perfecto toda la noche, sonriente, atento, bailando conmigo cada vals, cada milonga. «Mi esposa», les decía a todos presentándome. Y esa palabra, esposa, me llenaba de orgullo. Pero ya en la tarde, cuando faltaba poco para irnos, noté algo raro. Roberto había tomado más de la cuenta. Algo inusual en él, que siempre era moderado con el alcohol. Sus ojos tenían un brillo extraño. Su risa era más fuerte, más áspera. Cuando mi amiga Marta me abrazó para despedirse y me dijo al oído: «Cuídate mucho, Judite. Y si necesitas algo, lo que sea, me llamas». Roberto la apartó con brusquedad. «Ya tiene quien la cuide», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marta me miró preocupada, pero yo le sonreí tranquilizadora. Eran imaginaciones mías, seguro. Era el cansancio de todo el día, la emoción. Salimos del salón entre lluvia de arroz y pétalos de rosa. El auto que nos llevaría a nuestro departamento tenía latas atadas y un letrero de «Recién casados» en la ventana trasera. Durante el trayecto, Roberto estuvo callado, muy callado. Yo intentaba conversar, comentar lo linda que había estado la fiesta, lo bien que había bailado mi papá, pero él solo respondía con monosílabos. «Sí, ajá». Su mano sobre mi pierna apretaba cada vez más fuerte. «Roberto, me lastimas», le dije suavemente. Y él aflojó pero sin mirarme, con la vista fija en la ventana. Llegamos al edificio cerca de las 11 de la noche. Nuestro departamento estaba en el 2º piso, un monoambiente con cocina integrada y un baño pequeño. Pero era nuestro. Roberto había puesto las llaves bajo la maceta de la entrada, como me había dicho. Las buscó, abrió la puerta, y entonces hizo algo que me pareció romántico en ese momento, pero que ahora veo como el primer acto de posesión. Me cargó en brazos para cruzar el umbral. «Bienvenida a casa, esposa», me susurró, pero había algo en su tono, algo oscuro que no supe identificar entonces. Me bajó apenas entramos y cerró la puerta con pestillo. El sonido de ese seguro girando resonó en el silencio del departamento como un disparo. «Roberto, ¿qué te pasa?», le pregunté intentando sonar casual.
pero mi voz salió temblorosa. Él se quitó el saco, aflojó su corbata y me miró de una forma que nunca antes había visto. Era como si la persona que yo conocía se hubiera quitado una máscara y por primera vez estuviera viendo lo que había debajo. «¿Qué me pasa?», repitió lentamente, casi saboreando cada palabra. «Nada me pasa, Judith. Al contrario, todo está finalmente como debe ser». Se sirvió whisky de la botella que habíamos dejado preparada para brindar. Se lo tomó de un trago. Se sirvió otro. Yo me quedé ahí parada con mi vestido de novia, sin saber qué hacer, sintiendo que algo estaba mal, muy mal, pero sin poder identificar qué exactamente. «Deberíamos brindar», intenté con una sonrisa, acercándome a él. Roberto me miró, esa mirada fría, calculadora, y entonces sonrió. Pero no era una sonrisa alegre, era una sonrisa que me heló la sangre. «Tienes razón, mi amor. Deberíamos brindar. Por nosotros, por nuestra nueva vida, por el hecho de que ahora sí eres completamente mía, y nadie te va a quitar de mi lado». La forma en que dijo mía no sonaba a amor, sonaba a propiedad. Me sirvió una copa de champán. Brindamos. Tomé un sorbo. El líquido se sentía amargo en mi garganta. Roberto se acercó. Me quitó la copa de las manos. La dejó sobre la mesa. Me tomó del rostro con ambas manos, sus pulgares presionando mis mejillas más fuerte de lo necesario. «Eres hermosa, Judith. Tan hermosa, tan ingenua, tan perfecta para mí». Me besó, pero no fue un beso tierno como los que habíamos compartido durante el noviazgo. Fue un beso duro, invasivo, sus dientes chocando contra los míos. Me aparté instintivamente. «Roberto, despacio, por favor». Esa fue mi primera equivocación. La expresión de su rostro cambió completamente. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, y vi un músculo saltando en su sien. «¿Despacio?», preguntó con una voz peligrosamente baja. «¿Me estás diciendo que vaya despacio? ¿Después de hacerme esperar todos estos meses?». Sus manos se movieron a mis hombros, apretando. «Roberto, me estás asustando», le dije. Y era verdad. El miedo empezaba a trepar por mi columna como una araña venenosa. Él se rió, pero era una risa sin humor. «Asustando. Oh, Judith, si esto te asusta, entonces tienes que ser mucho más fuerte, porque ahora soy tu esposo, y un esposo tiene derechos. Derechos que pienso ejercer». No entendí sus palabras inmediatamente, pero el tono me dejó claro que algo terrible estaba por pasar. Intenté caminar hacia el baño. Necesitaba un momento. Necesitaba respirar, pensar. Roberto me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. «¿A dónde crees que vas?». Me giró hacia él con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi rodilla chocó contra la mesa, y el dolor fue agudo. «¡Me lastimaste!», grité, y fue la primera vez que alcé la voz. Eso lo enfureció más. Me empujó contra la pared, su cuerpo presionando el mío, su aliento oliendo a whisky. «Tú eres mi esposa», siseó, su cara a centímetros de la mía. «Te casaste conmigo frente a Dios y la ley. Ahora me perteneces. ¿Entiendes lo que eso significa, Judith? ¿Lo entiendes?». Yo temblaba. Mis lágrimas empezaban a caer, arruinando el maquillaje que mi mamá había aplicado con tanto cariño horas antes. «Por favor», supliqué. «No seas así. No entiendo qué está pasando». «Pensé que me amabas». Roberto se rió de nuevo. Esa risa horrible, cruel. «¿Amarte? Oh, sí te amo, Judith. Por eso me casé contigo. Por eso esperé pacientemente todos estos meses. Pero el amor en un matrimonio significa obediencia. Significa que cuando tu esposo te quiere, sin excusas, sin despacio, sin no». En ese momento entendí. Entendí que el hombre con quien me había casado no existía. Había sido una actuación cuidadosamente ejecutada. Y ahora que tenía el anillo en mi dedo y los papeles firmados, la máscara había caído por completo. Intenté escapar, empujarlo, pero era mucho más fuerte que yo. Me agarró de ambas muñecas con una sola mano, sus dedos como grilletes de hierro. Con la otra mano empezó a jalar de la parte de atrás de mi vestido. Escuché el sonido de la tela rasgándose, el encaje que mi mamá había cosido con tanto amor siendo destruido. «¡No!», grité. «Roberto, no, por favor». Pero él no se detenía. Murmuraba cosas horribles sobre sus derechos como esposo, sobre cómo yo había sido una provocadora durante todo el noviazgo,
sobre cómo finalmente podía enseñarme cuál era mi lugar. Yo luchaba, pateaba, trataba de arañarlo, pero cada movimiento mío lo enfurecía más. Me abofeteó. El golpe resonó en el departamento vacío, y mi cabeza giró violentamente hacia un lado. Un sabor metálico llenó mi boca. «Si sigues resistiéndote va a ser peor para ti», me advirtió con una calma aterradora. Estaba atrapada en mi noche de bodas con un monstruo, y nadie sabía, nadie podía ayudarme. O eso pensaba. Me arrastró hacia la cama. Yo seguía luchando, gritando, suplicando. «Roberto, por favor no hagas esto». Mis gritos se hicieron más fuertes, más desesperados. Me tiró sobre la cama y se subió encima de mí, su peso aplastándome, imposibilitando cualquier movimiento. «¡Auxilio!», grité con toda la fuerza de mis pulmones. «¡Alguien ayúdeme, por favor!». Roberto me tapó la boca con su mano, presionando tan fuerte que no podía respirar. «¡Cállate!», gruñó. «¡Cállate o te juro que te va peor!». Pero yo no podía callarme. Aunque no pudiera gritar, gemía, sollozaba. Trataba de hacer cualquier ruido que alguien, cualquiera, pudiera escuchar. Y alguien escuchó. Gracias a Dios, alguien escuchó. Empezaron unos golpes fuertes en la puerta. «Bang, bang, bang. ¡Abran! ¡Abran la puerta!». Era una voz de hombre, desconocida para mí. Roberto se congeló, su mano todavía sobre mi boca. Los golpes continuaron, más insistentes. «Sé que hay alguien ahí. He escuchado gritos. Abran o llamo a la policía». Roberto me soltó. Se bajó de la cama, se arregló la ropa. Su expresión había cambiado de furia a pánico. «No digas nada», me advirtió en un susurro amenazante. «Si le dices algo a quien sea que esté ahí, te mato. ¿Me entendiste? Te mato». Se dirigió a la puerta. Respiró profundo, componiendo su rostro en una máscara de normalidad. Roberto abrió la puerta solo una rendija. Yo me quedé en la cama, mi vestido rasgado, mi cara hinchada, temblando de pies a cabeza. «¿Sí?», escuché que Roberto decía con una voz controlada, casi amable. «Disculpe, vecino. Estábamos... ya sabe, recién casados». Intentó reír, pero sonó falso. «Escuché gritos», dijo la voz del hombre, firme, sin dejarse engañar. «Gritos de auxilio. ¿Su esposa está bien?». «Por supuesto», respondió Roberto, intentando cerrar la puerta. Pero el hombre puso su pie impidiendo que se cerrara. «Necesito verla. Necesito escucharla decir que está bien. ¿Quién se cree que es para exigir algo en mi casa con mi esposa?». La voz de Roberto subió de tono, la furia asomando de nuevo. «Soy don Héctor. Vivo en el departamento de al lado, y no voy a permitir que se lastime a una mujer bajo mi techo. No me importa si es su esposa o la reina de Inglaterra». Hubo un momento de silencio tenso. Yo sabía que esta era mi oportunidad, tal vez la única que tendría, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si Roberto cumplía su amenaza? ¿Y si este hombre se iba y yo quedaba sola con Roberto más enfurecido todavía? Pero algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, se activó. Una voz que decía: «Si no pides ayuda ahora, esto va a pasar otra vez, y otra, hasta que te destruya completamente». «¡Ayúdeme!», grité con lo que me quedaba de voz. «Por favor, ayúdeme. Mi esposo me está...». No pude terminar la frase porque Roberto se giró hacia mí con una mirada asesina. Pero ya era tarde. Don Héctor empujó la puerta con fuerza. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, pero de constitución fuerte, trabajador, de esos hombres que la vida ha curtido. Entró al departamento y lo que vio debe haberlo impactado. Yo en la cama con el vestido destrozado, la cara hinchada, sangre en el labio, temblando. Roberto intentó bloquearlo. «Salga de mi casa ahora mismo ¿O qué?», lo interrumpió don Héctor. «¿Va a pegarme a mí también? Inténtelo, muchacho. Inténtelo». No sé si fue la firmeza en su voz o el hecho de que probablemente no esperaba testigos, pero Roberto se quedó quieto, aunque vi sus puños apretarse. Don Héctor caminó hacia mí, despacio, con cuidado de no asustarme más. «Señorita, ¿está herida? ¿Necesita que llame a un doctor? ¿A la policía?». Yo sollozaba tanto que apenas podía hablar. Él... No sé qué pasó. No entiendo qué pasó. «Shh, está bien. Ya estoy aquí. No va a tocarla de nuevo». Se giró hacia Roberto. «Usted va a quedarse exactamente donde está. No se mueve.
No se acerca a ella. No hace absolutamente nada. ¿Entendido? Roberto, sorprendentemente, obedeció. Tal vez porque sabía que la situación se le había escapado de las manos. Tal vez porque, en el fondo, era un cobarde que solo se sentía poderoso con alguien más débil. Don Héctor le extendió su saco a mí para cubrirme. Era un saco viejo que olía a tabaco y a lavanda. Un olor que hasta el día de hoy me produce una sensación de seguridad. «Mi esposa está en casa», me dijo suavemente. «¿Quiere que la traiga? ¿Quiere que llamemos a alguien? ¿A sus padres?» La mención de mis padres me hizo llorar aún más fuerte. ¿Cómo les iba a explicar esto? Era mi noche de bodas. Se suponía que debía ser mágica. Y aquí estaba, destrozada, aterrorizada. «No puedo», dije entre sollozos. «No puedo decirles. Mi mamá, mi papá, pensarán que hice algo mal. Que...» «Usted no hizo nada mal», me interrumpió don Héctor con firmeza. «Lo que pasó aquí no es su culpa. ¿Me escucha? No es su culpa. Esas palabras, esas simples palabras que yo necesitaba escuchar tan desesperadamente, me quebraron aún más». Don Héctor se giró hacia Roberto. «Voy a salir de este departamento con la señorita. Vamos a ir a mi casa, donde mi esposa la va a cuidar. Usted se va a quedar aquí. Va a recapacitar sobre lo que hizo. Y si mañana ella decide llamar a la policía, yo voy a ser su testigo. Mejor rece pa' que ella sea más misericordiosa de lo que usted merece». Roberto no dijo nada, pero la mirada que me lanzó era pura amenaza. «Si sales por esa puerta, Judite, te arrepentirás. No existe el divorcio. Eres mi esposa. Y vas a volver». Pero don Héctor no le dio oportunidad de continuar. Me ayudó a levantarme, manteniendo su brazo alrededor de mis hombros, en un gesto protector y paternal, y me guió hacia la puerta. Cada paso que daba alejándome de ese departamento era un paso hacia la libertad, aunque en ese momento no lo sabía, aunque en ese momento solo sentía miedo, vergüenza, confusión. Salimos al pasillo. La puerta del departamento de don Héctor estaba a apenas 3 metros del nuestro. Él tocó suavemente. «Matilde, mi amor, abre por favor». Una mujer mayor, de cara amable y ojos preocupados, abrió la puerta. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. «Ay, Dios santo», murmuró. «Pero si es la novia de hoy en la tarde». Vi cuando llegaban. Me tomó de las manos. Estaban heladas. «Pasa, mi cielo, pasa. Héctor, trae agua. Trae frazadas». Me sentaron en su sofá. Matilde me envolvió en una frazada tejida. Me trajo agua caliente con azúcar. «Toma, mi niña. Toma despacito». Sus manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, acariciaban mi cabello con una ternura que me recordó a mi mamá. «¿Vas a estar bien?», me repetía una y otra vez. «¿Vas a estar bien? Estás a salvo». Pero yo no me sentía a salvo. Sentía que mi vida se había acabado, que todo por lo que había trabajado, esperado, soñado, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Don Héctor y Matilde no me presionaron para hablar. Simplemente se sentaron conmigo. Matilde sosteniendo mi mano. Don Héctor en su sillón vigilando la puerta, como si Roberto fuera a aparecer en cualquier momento. Las horas pasaron. Mi llanto se fue calmando gradualmente hasta convertirse en un temblor constante. «Tengo que llamar a mis papás», dije finalmente, mi voz ronca de tanto gritar. «Tienen que saber». «¿Estás segura?», preguntó Matilde suavemente. «Podés esperar hasta mañana, hasta que estés más calmada». Pero yo sacudí la cabeza. No podía esperar. Cada minuto que pasaba sentía que Roberto podía aparecer, que podía arrastrarme de vuelta. Don Héctor me prestó su teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi no podía marcar. Mi mamá contestó al tercer timbre. «¿Hola?», su voz alegre, todavía emocionada por la boda. «Mamá». Mi voz se quebró inmediatamente. «Mamá, necesito que vengas. Por favor, necesito que vengas ya». El tono de mi mamá cambió instantáneamente a alarma. «¿Judite? ¿Qué pasó? ¿Estás herida? ¿Dónde estás?» Estoy con los vecinos, mamá. Algo pasó. Roberto». No pude continuar. El llanto me ahogaba de nuevo. Escuché a mi mamá gritarle a mi papá en el fondo. «Ángel, vístete rápido. Algo le pasó a Judite». Le di la dirección a don Héctor para que se la diera a mi mamá. Mis padres llegaron en menos de media hora. Debieron haber conducido como locos por las calles de Buenos Aires. Cuando mi mamá me vio, se llevó las manos a la boca.
sus ojos llenándose de lágrimas. Mi niña, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo ese desgraciado? Mi papá, por otro lado, se puso pálido, luego rojo, sus manos temblando de furia. ¿Dónde está?, preguntó con una voz que nunca le había escuchado, una voz peligrosa. ¿Dónde está ese hijo de puta? Ángel. Don Héctor se levantó poniéndose entre mi papá y la puerta. Sé cómo te sentís, pero la violencia no va a resolver esto. Tu hija te necesita calmado, te necesita fuerte. Ya va a haber tiempo para que ese tipo pague lo que hizo. Mi mamá me abrazaba, me acariciaba, inspeccionaba mi cara hinchada, mi labio partido. Te vamos a llevar a casa, me susurró. Te vamos a llevar a casa y vamos a arreglar esto. Vas a ver. Pero yo sabía que no se podía arreglar. En 1975, en Argentina, el divorcio prácticamente no existía. Una mujer casada era propiedad de su esposo ante la ley. Si yo me iba, si lo denunciaba, la sociedad me juzgaría a mí. ¿Qué hiciste para provocarlo?, me preguntarían. Las cosas de matrimonio se resuelven en casa, me dirían. Una mujer decente aguanta. Pero en ese momento, rodeada del amor de mis padres y la bondad de estos extraños que me habían salvado, no pensaba en todo eso. Solo pensaba en que nunca iba a volver a ese departamento. Mis padres me llevaron a su casa esa misma noche. Les agradecí a don Héctor y Matilde con todo mi corazón. Ellos me abrazaron y Matilde me susurró al oído. Sos valiente, mi niña, más valiente de lo que crees. No dejes que nadie te diga lo contrario. En el auto, mi mamá me sostenía en el asiento trasero, mientras mi papá conducía en silencio, su mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando. Llegamos a casa. Mi mamá me ayudó a quitarme lo que quedaba del vestido de novia. Lo tiró a la basura sin miramientos. Nunca más quiero ver esa tela, dijo con voz dura. Me ayudó a bañarme. El agua caliente haciendo que mis moretones ardieran, pero también llevándose algo de la mugre emocional que sentía sobre mí. Me puso uno de sus camisones. Me acostó en mi antigua cama. La cama de mi infancia con el edredón de flores que mi abuela había tejido. Se acostó a mi lado, como cuando yo era niña, y tenía pesadillas, acariciando mi cabello, hasta que finalmente, exhausta, caí en un sueño inquieto lleno de imágenes fragmentadas de Roberto, de gritos, de mi vestido rasgándose. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados, la garganta rasposa de tanto gritar, y un dolor sordo en todo el cuerpo. Por un momento no recordaba dónde estaba. Pensé que todo había sido una pesadilla horrible. Pero entonces vi mi reflejo en el espejo del armario, el moretón en mi mejilla, el labio partido, las marcas de dedos en mis brazos. No había sido una pesadilla. Era mi nueva realidad. Mi mamá entró con una bandeja de té y tostadas. «No tenés que comer si no querés», me dijo suavemente. «Pero al menos, toma el té, mi cielo». Se sentó en el borde de la cama. Me tomó la mano. «Tu papá y yo hemos estado hablando toda la noche. Judith, tenés que denunciarlo. Lo que hizo es un crimen. No importa que sea tu esposo». Pero yo sacudí la cabeza, las lágrimas comenzando de nuevo. «Mamá, no entendés. Nadie va a creerme. Van a decir que es mi palabra contra la suya, que las esposas tienen deberes, que tal vez yo lo provoqué». «¿Provocarlo?». La voz de mi mamá subió, indignada. «Tenés 20 años. Era tu noche de bodas. Y él te golpeó y trató de... No pudo terminar la frase, su propia rabia ahogándola. «Ese hombre es un monstruo, Judith, y no voy a dejar que se salga con la suya». Mi papá apareció en la puerta. Se veía 10 años más viejo que ayer. «Ya hablé con un abogado», dijo. «Un amigo de confianza. Dice que es difícil, pero no imposible. Podemos pedir una separación legal por causales graves, con el testimonio de los vecinos, con tus heridas documentadas». Pero yo tenía miedo, tanto miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si el juez dice que tengo que volver con él? ¿Y si Roberto? ¿Y si viene aquí? Mi papá se acercó, se arrodilló junto a la cama. «Ese hombre no va a poner un pie en esta casa mientras yo respire. Y si el sistema no te protege, entonces vamos a encontrar otra forma. Pero, Judith, mi niña, tenés que ser fuerte. Sé que es difícil, sé que tenés miedo, pero si no haces algo ahora, él va a pensar que puede salirse con la suya, que puede hacer lo que quiera contigo». Tenía razón, yo lo sabía, pero el miedo era paralizante.
Los días siguientes fueron una nebulosa. Mi mamá llamó al doctor de la familia para que viniera a verme. Él documentó cada moretón, cada marca, cada lesión. Su rostro se fue poniendo más serio a medida que examinaba. «Señora González», le dijo a mi mamá, «estas lesiones son consistentes con lo que su hija describió. Voy a hacer un informe médico detallado que puede usarse legalmente si lo necesitan». También vino el padre Domingo, el mismo que nos había casado apenas 2 días antes. Se veía devastado. «Judite, hija, lo siento tanto. Si hubiera sabido, si hubiera visto algo». «Nadie vio nada, padre», le dije, mi voz apagada. Él fue muy cuidadoso de mostrar solo lo que quería que viéramos. El padre Domingo rezó conmigo, pero honestamente, en ese momento sentía que Dios me había abandonado. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir que esto me pasara? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Al tercer día, Roberto apareció. Tocó la puerta de mis padres a media tarde. Mi papá lo recibió en el porche. No lo dejó entrar. Yo estaba escondida en mi habitación, pero podía escuchar todo. «Vengo por mi esposa», decía Roberto con esa voz que intentaba sonar razonable. Hubo un malentendido. Estábamos ambos nerviosos por la boda. Tomé de más. Las cosas se salieron de control. «Pero somos un matrimonio, señor González, ante Dios y la ley, y necesito que Judite vuelva a casa para que podamos resolver esto». La voz de mi papá era puro hielo. «El único lugar al que vas a ir es a la cárcel, si no te vas de mi propiedad ahora mismo. Mi hija no va a volver con vos. No hoy, no nunca. Lo que le hiciste no fue un malentendido, fue un intento de violación y agresión. Tenemos testigos, tenemos pruebas médicas, y si intentas acercarte a ella de nuevo, vas a conocer lo que es el verdadero dolor». «¿Me está amenazando?». Roberto sonaba incrédulo. «Yo soy la víctima aquí. Ella es mi esposa. Se fue con extraños en nuestra noche de bodas. Me avergonzó. Me dejó solo. Basta». La voz de mi papá tronó. «No quiero escuchar tus justificaciones de mierda. Sabes perfectamente lo que hiciste. Ahora te voy a decir esto una sola vez. Aléjate de mi hija. Aléjate de esta casa. Y reza pa' que no vaya personalmente a tu trabajo a contarles a todos qué clase de basura sos». Hubo un silencio. Luego escuché pasos alejándose. Mi mamá entró corriendo a mi habitación. «Ya se fue, mi amor, ya se fue». Pero Roberto no se rindió tan fácilmente. Empezaron las cartas. Llegaban cada 2 o 3 días, todas con la misma caligrafía cuidadosa que una vez me había parecido hermosa. Las primeras eran disculpas, súplicas. «Judite, mi amor, perdóname. No sé qué me pasó esa noche. El alcohol, los nervios, la presión. No soy así. Vos lo sabés. Por favor, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Lo haremos diferente esta vez. Te amo. Te necesito. Sin vos no soy nada». Mi mamá las leía primero, decidiendo si yo debía verlas o no. Algunas me las mostraba. Otras las rompía directamente. «No necesitas leer sus manipulaciones», me decía. Pero conforme pasaban las semanas y yo no respondía, el tono de las cartas cambió. Se volvieron acusatorias, vengativas. «Sos una malagradecida, Judith. Te di todo, mi nombre, mi hogar, mi amor, y así me pagás. Tu familia te está llenando la cabeza de mentiras. Sos mi esposa ante Dios, y Dios no ve con buenos ojos a las mujeres que abandonan a sus maridos. Vas a arrepentirte de humillarme así. Todo el barrio habla de nosotros, de vos. Dicen que sos una exagerada, una histérica, que probablemente inventaste todo para salirte con la tuya. Nadie te va a creer, nadie va a quererte después de esto. Siempre vas a ser la mujer que dejó a su esposo en la noche de bodas. ¿Pensás que algún hombre decente va a quererte ahora? Estás arruinada, Judite. Arruinada. Y es tu propia culpa. Esas cartas me dolían más que los golpes, porque tocaban mis miedos más profundos, porque Roberto tenía razón en algo. La gente hablaba. Oh, ¿cómo hablaba la gente? En el barrio, en la iglesia, en la tienda donde yo trabajaba. Los rumores volaban. Que yo había tenido un amante, y por eso había huido, que era frígida, y no había querido cumplir mis deberes maritales, que estaba loca, que era una mentirosa buscando atención. Una tarde mi mamá volvió del mercado con los ojos rojos. «¿Qué pasó?», le pregunté. Ella sacudió la cabeza. «Nada, mi amor, nada importante». Pero yo insistí hasta que me lo contó.
Estaba comprando verduras y escuché a dos mujeres hablando. Una le decía a la otra: «Esa Judite González siempre fue medio rara, ¿viste? Una se casa pa' formar familia, pa' obedecer a su marido, no pa' salir corriendo a la primera dificultad. Pobre Roberto, un hombre trabajador, respetable, y ella lo abandona así. Seguro la familia la malcrió, la llenó de ideas modernas. Mi mamá las había enfrentado, las había puesto en su lugar, pero el daño estaba hecho. Esas palabras me perseguían. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo había exagerado? ¿Y si debería haber sido más paciente, más comprensiva? No, me recordaba a mí misma. No, no, no. Él me golpeó. Intentó forzarme. Eso no es amor. Eso no es matrimonio. Eso es violencia. Pero la duda, una vez plantada, es difícil de erradicar. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba dolorosamente lento. El abogado que mi papá había contratado era bueno pero realista. La ley no está de nuestro lado, nos explicó en su oficina llena de libros polvorientos. En Argentina, el matrimonio se considera prácticamente indisoluble. Podemos pedir separación personal por causales graves, específicamente por sevicia, injurias graves o conducta que haga imposible la coexistencia. Ustedes tienen evidencia, el informe médico, el testimonio de los vecinos, pero siempre había un pero. El sistema judicial es lento y el juez puede ser conservador. Hay una buena posibilidad de que nos ordenen intentar una reconciliación primero, tal vez con consejería matrimonial. La idea de estar en la misma habitación que Roberto, incluso con un consejero presente, me aterraba. «No puedo», le dije. «No puedo verlo de nuevo». El abogado asintió comprensivo. «Lo entiendo, Judite. Vamos a pelear lo más que podamos para evitarlo». Los meses pasaron. Navidad llegó y se fue, triste y silenciosa en la casa de mis padres. No hubo celebración, no hubo alegría. Yo pasaba los días en mi habitación, leyendo, durmiendo, existiendo apenas. Había dejado mi trabajo en la tienda de telas. No podía soportar las miradas, los susurros. Mi mamá estaba preocupada. «Tenés que salir, mi cielo. Necesitas aire fresco. Ver a tus amigas». Pero yo no quería ver a nadie. La vergüenza me consumía. Fue Marta, mi amiga de la infancia, quien finalmente me sacó de mi encierro. Apareció un día de enero, tocó la puerta y le dijo a mi mamá que no se iba a ir hasta que yo hablara con ella. «Judite González, abrí esta puerta ahora mismo», gritó desde el pasillo. «Sé que estás ahí dentro sintiéndote miserable, pero necesitas a tu amiga, y tu amiga te necesita a vos». Abrí la puerta. Marta me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Ay, mi amor, cómo te he extrañado». Me miró a los ojos. Ya no había moretones visibles, pero ella podía ver el daño interno. «Necesitas salir de esta casa. Necesitas recordar que todavía existís, que sos más que lo que él te hizo». Y así, tímidamente, comencé a reconstruirme. Marta me llevaba a caminar por el parque, me obligaba a tomar sol. Me contaba chismes del barrio para distraerme. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, había vida después de esto. Don Héctor y Matilde también se convirtieron en parte importante de mi recuperación. Mi papá los había buscado para agradecerles formalmente, y desde entonces visitaban seguido. Matilde me enseñaba a tejer. Decía que mantener las manos ocupadas ayudaba a calmar la mente. Yo también pasé por algo difícil cuando era joven. Me confió una tarde mientras nuestras agujas cliqueaban al unísono. No igual a lo tuyo, pero doloroso. Y aprendí que una puede elegir, dejarse destruir o usar el dolor para construir algo nuevo, algo más fuerte. Sus palabras se quedaron conmigo. En marzo de 1976, casi 4 meses después de la boda, finalmente tuvimos nuestra primera audiencia judicial. Tuve que verlo. Tuve que estar en la misma sala que Roberto. Mi papá me sostenía de un lado, mi mamá del otro, ambos como guardaespaldas. Roberto entró con su propio abogado, un hombre de traje caro y expresión arrogante. Roberto se veía normal, pelo peinado, traje limpio, rostro sereno, como si no hubiera hecho nada malo, como si todo esto fuera una molestia administrativa. Me miró una vez, solo una vez,
y en esos segundos vi un universo de emociones, rabia, desprecio, pero también algo que me heló la sangre, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. El juez, un hombre mayor de expresión severa, escuchó ambos lados. Nuestro abogado presentó el informe médico, las declaraciones de don Héctor y Matilde, mi propio testimonio escrito porque no confiaba en poder hablar sin quebrarme. El abogado de Roberto argumentó que había sido un incidente aislado producto del exceso de alcohol y los nervios de la noche de bodas, que Roberto estaba profundamente arrepentido, que deseaba trabajar en el matrimonio, que esto era un asunto privado que debería resolverse en privado. Me dio náuseas escucharlo. El juez deliberó brevemente. Luego habló. Este caso presenta circunstancias preocupantes. Las lesiones documentadas son serias. Sin embargo, también es cierto que se trata de un matrimonio de menos de un día de duración, lo cual es inusual. Voy a ordenar una separación provisional de 3 meses, durante la cual ambas partes asistirán a consejería matrimonial. Si después de ese período la señora González aún desea proceder con la separación legal, y si el consejero reporta que la reconciliación es imposible, entonces consideraré aprobar la separación personal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Consejería matrimonial? ¿Con ese hombre? Su señoría, habló mi abogado. Con todo respeto, mi clienta teme por su seguridad. Las circunstancias de la noche en cuestión no fueron una riña matrimonial, fueron una agresión violenta. Ya escuché los argumentos, abogado. Lo interrumpió el juez con tono cortante. Mi decisión está tomada. La consejería se realizará en un ambiente controlado, con un profesional presente en todo momento. El señor Moretti, así se apellidaba Roberto, tiene prohibido acercarse a la residencia de los González o al lugar de trabajo de la señora fuera de las sesiones ordenadas. Si viola esta orden, enfrentará consecuencias legales. Siguiente caso. Y así, sin más, quedó decidido. Tendría que sentarme en una habitación con mi agresor y trabajar en el matrimonio. Las sesiones de consejería comenzaron 2 semanas después, en la oficina de un psicólogo llamado Dr. Fernández. Era un hombre de mediana edad, de voz suave y ojos que parecían ver demasiado. La primera sesión fue la más difícil. Llegué con mis padres. Ellos esperaron en la sala de espera mientras yo entraba a ese consultorio, que olía a libros viejos y café. Roberto ya estaba ahí, sentado en uno de los 2 sillones. El doctor Fernández en su escritorio entre nosotros, como un árbitro. «Buenos días, Judite», me saludó Roberto con una voz que pretendía ser cálida, pero que me hizo estremecer. No le respondí. Me senté lo más lejos posible de él, mis manos apretadas en mi regazo. El doctor Fernández comenzó. «Estamos aquí para ver si es posible reconstruir este matrimonio, o si, efectivamente, la separación es la mejor opción para ambos. Voy a pedirles que sean honestos, respetuosos y que escuchen al otro sin interrumpir. Roberto, ¿querés comenzar contándome desde tu perspectiva qué sucedió la noche del 15 de noviembre? Roberto se aclaró la garganta y entonces comenzó la actuación. Doctor, esa noche fue la peor noche de mi vida. No por lo que pasó, sino por lo que yo hice. Amo a Judite. Me casé con ella porque creo que es el amor de mi vida. Pero yo había estado bajo mucha presión en el trabajo. Los gastos de la boda. Mi papá estaba enfermo. Mentiras. Su papá estaba perfectamente bien. Y tomé más de la cuenta. Mucho más. Y cuando estábamos en casa, yo perdí el control. No justifico lo que hice. Fue imperdonable. Pero tampoco era yo. Era el alcohol, el estrés. No era mi verdadero ser. No podía creerlo. Estaba culpando al alcohol, al estrés, a todo menos a sí mismo. El doctor Fernández tomaba notas. ¿Y cómo te sentís ahora respecto a lo que hiciste? Destrozado, respondió Roberto. Y juro que vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas, como si él fuera la víctima. Cada día vivo con la culpa de haberle hecho daño a la mujer que amo. He dejado de tomar completamente. He empezado a ir a terapia individual. He hablado con el padre Domingo sobre mi conducta. Estoy haciendo todo lo posible para ser el hombre que Judite merece. Solo necesito que ella me dé una oportunidad de demostrarlo. El doctor se giró hacia mí. Judite, ¿querés responder a eso? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Roberto aprovechó mi silencio.
Ves, doctor, ni siquiera puede hablar conmigo. Su familia la ha envenenado contra mí. La han convencido de que soy un monstruo cuando solo fue un terrible error. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. No lo sé. Pero de repente encontré mi voz. No fue un error, dije. Y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Los errores son accidentes. Derramar vino en la alfombra es un error. Lo que vos me hiciste fue una decisión. Me agarraste cuando intenté ir al baño. Me empujaste contra la pared. Rasgaste mi vestido. Me golpeaste cuando grité. Y trataste de... No pude decir la palabra. Y lo peor de todo, es que ahora estás sentado aquí pretendiendo ser la víctima, culpando al alcohol como si eso excusara todo. Roberto intentó interrumpir, pero el doctor levantó la mano. Déjala terminar. Respiré profundo. Durante nuestro noviazgo hubo señales que yo ignoré porque quería creer en el cuento de hadas. Tus celos cuando otros hombres me hablaban. Tu enojo cuando llegaba 5 minutos tarde. La forma en que querías controlar cada aspecto de la boda. La forma en que me aislaste de mi prima Lucía. Pero yo te amaba, o creí amarte, y pensé que eso era suficiente. Esa noche me mostraste quién sos realmente. No el alcohol, no el estrés, vos. Y lo que vi me aterró. No puedo volver con vos, Roberto. No voy a volver. Preferible vivir el resto de mi vida sola, juzgada por toda la sociedad, que pasar un día más bajo tu control. Hubo un silencio pesado. Roberto me miraba con una expresión que no pude descifrar. Finalmente habló, y su voz ya no era suave ni arrepentida. Era fría. Sos una ingenua, Judith. Pensás que tu vida va a ser mejor sin mí. Pero vas a ver. Nadie te va a querer. Nadie te va a respetar. Vas a ser la mujer divorciada, la que no pudo mantener su matrimonio ni siquiera un día. Y cuando estés sola y miserable, vas a recordar este momento. Y vas a lamentar haberme rechazado. Ya basta, intervino el doctor Fernández bruscamente. Roberto, ese tipo de comentarios no son apropiados ni productivos, pero el daño estaba hecho. La máscara había caído de nuevo, y espero que el doctor lo hubiera notado. Las sesiones continuaron durante las siguientes semanas, cada una más insoportable que la anterior. Roberto oscilaba entre el arrepentimiento manipulador y la hostilidad apenas contenida. Yo me mantuve firme, repitiendo una y otra vez que no había reconciliación posible, que lo que él había hecho era imperdonable, que no era seguro para mí estar con él. Después de la 6ª sesión, el doctor Fernández me pidió hablar a solas. Judite, voy a ser franco con vos. He trabajado con muchas parejas en mi carrera. He visto todo tipo de problemas maritales. Lo que veo en Roberto es algo que me preocupa profundamente. Hay una falta de verdadera empatía, una incapacidad para tomar responsabilidad real por sus acciones y signos de lo que podríamos llamar una personalidad controladora con rasgos abusivos. En mi opinión profesional, este matrimonio no solo no debería continuar, sino que sería peligroso que continuara. Voy a recomendarle al juez que apruebe la separación legal definitiva. Las lágrimas de alivio rodaron por mis mejillas. ¿De verdad? ¿De verdad lo va a hacer? ¿De verdad? Nadie debería vivir con miedo de su pareja. Nunca. Esas palabras del doctor Fernández fueron mi salvavidas. Su informe, presentado al juez en mayo de 1976, fue contundente y claro. Recomendaba no solo la separación legal, sino también una orden de restricción permanente contra Roberto. El juez, tal vez influenciado por la autoridad profesional del doctor, o tal vez simplemente harto del caso, aprobó la separación personal por causales de sevicia e imposibilidad de coexistencia. No fue un divorcio. Eso no existía entonces en Argentina, pero era lo más cercano que podíamos conseguir. Yo era legalmente separada. No podía volver a casarme mientras Roberto viviera, pero tampoco tenía que vivir con él. Era libre. Bueno, tan libre como una mujer separada podía ser. En 1976, la noticia de la separación se esparció por el barrio como fuego. Las reacciones fueron mixtas. Algunas personas, especialmente las mujeres mayores, me veían con lástima y desaprobación. Pobre muchacha, arruinó su vida. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Quién va a quererla? Pero otras me miraban diferente. Una tarde estaba en el mercado con mi mamá cuando una mujer se me acercó, mayor, de rostro curtido. Vos sos Judite, ¿verdad?
La que se separó de Moretti. Asentí, preparándome para otro juicio. Pero ella tomó mi mano. Hiciste bien, mija. Yo aguanté 40 años de golpes porque me dijeron que era mi deber, que el matrimonio era para siempre, que yo había hecho los votos ante Dios. Morí un poco cada día de esos 40 años. Vos escapaste. Sos más valiente que yo jamás fui. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. Me abrazó, ahí en medio del mercado. Dos mujeres unidas por el dolor que los hombres violentos causan. Ese momento me cambió. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de tantas mujeres, silenciadas, juzgadas, atrapadas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Volví a la tienda de telas, enfrentando las miradas y los susurros con la cabeza en alto. Si alguien me preguntaba directamente, les decía la verdad. Mi esposo me agredió en nuestra noche de bodas y me separé de él porque ninguna mujer merece vivir con violencia. Algunos se escandalizaban, otros asentían en silencio, entendiendo más de lo que decían. Empecé a vivir de nuevo, no como la Judite que había sido antes de Roberto, esa chica ingenua que creía en cuentos de hadas, sino como una nueva Judite, más fuerte, más sabia, más cuidadosa pero también más valiente. Don Héctor y Matilde se convirtieron en mis segundos padres. Los visitaba seguido. Tomábamos mate en su balcón. Me contaban historias de su propia vida, de sus luchas, de cómo habían construido un matrimonio de 50 años basado en respeto y amor real, no en control, ni miedo. El amor verdadero te hace libre, no prisionera, me decía Matilde, y yo guardaba sus palabras como joyas. Roberto intentó contactarme algunas veces más, violando la orden de restricción. Aparecía en lugares donde sabía que yo estaría. Me enviaba cartas que mi mamá interceptaba y quemaba. Una vez lo reportamos a la policía, pero ellos no tomaron muy en serio la denuncia. Fue solo un encuentro casual, señorita. Él no la tocó, ¿verdad? Pero con el tiempo, las apariciones se hicieron menos frecuentes. Escuché por el barrio que se había mudado a otra provincia, que había conseguido trabajo allá. Cada kilómetro de distancia entre nosotros era una bendición. Los años pasaron. Yo seguí trabajando. Seguí viviendo con mis padres porque una mujer separada viviendo sola era impensable en esa época. Tuve pretendientes, algunos hombres buenos que no les importaba mi pasado, pero yo había levantado muros altos alrededor de mi corazón. La idea de confiar así de nuevo, de ser vulnerable así de nuevo, me aterraba. Había una parte de mí que Roberto había dañado tan profundamente que tal vez nunca sanaría completamente. En 1983, finalmente llegó la ley de divorcio argentina. Yo fui una de las primeras en solicitarlo. El proceso fue sorprendentemente simple, comparado con conseguir la separación. Un par de audiencias, algunos papeles, y oficialmente ya no era la señora de Moretti. Era solo Judite González de nuevo, libre de verdad. Tenía 33 años, había perdido más de una década de mi vida a la sombra de esa noche horrible. Pero también había ganado algo invaluable, conocimiento de mí misma, de mi fuerza, de lo que merecía y no merecía en una relación. Eventualmente conocí a alguien. Su nombre era Eduardo. Era viudo con 2 hijos pequeños. Trabajaba como maestro. Era gentil, paciente. Entendía mi cautela. No tenemos que apurarnos, me decía cuando yo me ponía nerviosa. Podemos ir tan despacio como necesites. Nos casamos en 1987. Una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana. Esta vez no hubo vestido blanco elaborado, solo un traje beige sencillo. Esta vez no hubo noche de bodas aterradora, solo ternura y respeto. Eduardo nunca me levantó la voz, nunca levantó su mano, nunca me hizo sentir menos que completamente amada y valorada. Tuvimos 30 años juntos antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. Buenos años, años llenos de amor real. Del tipo de amor que construye en vez de destruir. Me dio 2 hijastros maravillosos, que se convirtieron en mis propios hijos, y eventualmente 5 nietos que son la luz de mi vejez. Pero nunca olvidé esa noche de noviembre de 1975. ¿Cómo podría? Esa noche definió gran parte de mi vida. Me enseñó lecciones que no quería aprender, pero necesitaba saber. Me enseñó que el amor real no duele, no controla, no aterroriza. Me enseñó que los cuentos de hadas mienten
y que el verdadero heroísmo no es esperar que un príncipe te rescate, sino rescatarte a ti misma. Me enseñó que la sociedad va a juzgarte sin importar qué hagas. Entonces mejor hacer lo que es correcto para vos, aunque todos te critiquen. Me enseñó que hay héroes en los lugares más inesperados, como un vecino que escuchó gritos y decidió actuar en vez de ignorarlos. Don Héctor murió hace 10 años, Matilde hace 3, pero nunca dejé de agradecerles por salvar mi vida. Literalmente, si don Héctor no hubiera tocado esa puerta, si no hubiera insistido en verme, no sé qué hubiera pasado esa noche. Tal vez Roberto eventualmente se habría calmado y dormido. Tal vez no. Tal vez habría escalado más. No lo sé. Y gracias a don Héctor y Matilde, nunca tuve que descubrirlo. A lo largo de los años, he conocido a muchas mujeres con historias similares a la mía. Algunas escaparon como yo. Otras no tuvieron tanta suerte. He escuchado historias de mujeres que vivieron décadas de abuso porque pensaban que no tenían opciones, porque la iglesia les dijo que el matrimonio era sagrado, sin importar qué, porque la ley no las protegía, porque sus familias las presionaban a quedarse. ¿Qué va a decir la gente? Pensa en los hijos. Todos los matrimonios tienen problemas, como si golpes fueran solo problemas matrimoniales normales. Me enoja, me rompe el corazón, me hace querer gritar. Por eso cuando jóvenes me preguntan consejos sobre relaciones, sobre matrimonio, les digo, miren con los ojos abiertos, vean no solo lo que él dice, sino lo que hace. Noten cómo reacciona cuando las cosas no salen como él quiere. ¿Se enoja? ¿Las culpa? ¿Las hace sentir pequeñas? Esas son señales. No las ignoren como yo las ignoré. Y si alguna vez, alguien les pone una mano encima con violencia, no hay segunda oportunidad. Se van. No importa cuánto llore, cuánto prometa cambiar, cuánto les diga que fue la última vez. La primera vez es la última vez que debes tolerarlo. Tu vida vale más que cualquier matrimonio, cualquier relación, cualquier... ¿Qué dirán? Algunos me escuchan, otros piensan que exagero, que soy amargada. Pero si salvo aunque sea a una persona de vivir lo que yo viví, vale la pena. Roberto murió hace 2 años. Me enteré por casualidad. Una prima lejana mencionó que había visto su obituario en el periódico. Murió en Mendoza, donde se había mudado, de un infarto. Tenía 72 años. Cuando escuché la noticia, esperaba sentir algo, alivio tal vez, o satisfacción, o incluso tristeza por lo que pudo haber sido. Y nunca fue. Pero no sentí nada de eso. Sentí paz, una paz tranquila de saber que ese capítulo estaba cerrado definitivamente, que nunca más tendría que mirar sobre mi hombro preguntándome si aparecería de repente. Me pregunté si se había vuelto a casar, si tuvo hijos, si alguna vez cambió realmente, o si simplemente encontró a otra víctima más dispuesta a quedarse. No busqué las respuestas, no necesitaba saberlas. Esa parte de mi vida estaba en el pasado, y el pasado es donde debía quedarse. Eduardo había muerto 3 años antes de Roberto, y recuerdo haber pensado en la diferencia entre cómo lloré a Eduardo y cómo no lloré a Roberto. Eduardo fue mi verdadero esposo, el que merecía ese título, el que lo honró con sus acciones. Roberto fue solo un error, una pesadilla que duró demasiado tiempo pero que eventualmente terminó. Hoy, a mis 70 años, vivo en un pequeño departamento cerca de donde vive mi hijastro mayor con su familia. Paso los días tejiendo, leyendo, cuidando a mis nietos cuando me los traen. Voy a misa los domingos, no porque crea que Dios necesita que yo esté ahí, sino porque me gusta la comunidad, las caras conocidas, el ritual familiar. Mi fe cambió después de lo que pasó. Ya no es esa fe ciega y absoluta que tenía a los 20. Ahora cuestiono, discuto, no acepto todo lo que me dicen solo porque viene de una autoridad religiosa, y estoy bien con eso. Creo que Dios, si existe y es bueno, prefiere que use el cerebro que me dio. Hay días difíciles todavía, noches en que sueño con esa noche. Despierto con el corazón acelerado, las sábanas empapadas de sudor. Han pasado 50 años y mi cuerpo todavía recuerda el terror. El trauma no desaparece completamente. Aprendes a vivir con él, a manejarlo, pero siempre está ahí en algún rincón. Ciertos sonidos me asustan todavía. El sonido de una puerta cerrándose con pestillo. El sonido de pasos pesados acercándose rápido.
pero son solo momentos. Ya no definen mi vida entera. He aprendido técnicas, respiraciones, formas de traerme de vuelta al presente cuando mi mente intenta arrastrarme al pasado. Mis nietos no saben toda la historia. Son muy chicos todavía. Solo saben que la abuela Judith estuvo casada 2 veces, que el primer matrimonio no funcionó, y el segundo fue muy feliz. Algún día, cuando sean mayores, tal vez les cuente más. Tal vez les muestre esta historia que estoy compartiendo aquí. O tal vez no. Tal vez sea suficiente que vean en mí un ejemplo de que se puede sobrevivir, que se puede reconstruir, que un final terrible no significa que no pueda haber un nuevo comienzo. Lo que más quiero que entiendan, especialmente mis nietas, es que su valor no viene de tener un hombre a su lado, no viene de estar casadas o de cumplir expectativas sociales. Su valor es intrínseco, es suyo, y nadie tiene derecho a quitárselo o disminuirlo. Quiero que crezcan sabiendo que pueden decir no, que pueden establecer límites, que pueden irse si algo o alguien las lastima. Quiero que sean más sabias que yo fui, que vean las señales que yo ignoré, que confíen en sus instintos cuando algo se siente mal. Pero también quiero que sepan que si cometen errores, si confían en la persona equivocada, si terminan en una situación mala, eso no las define, eso no las arruina, eso no significa que su vida se acabó. Siempre hay una forma de salir, de empezar de nuevo, de reconstruirse. Tal vez no sea fácil, probablemente va a doler, pero es posible. Yo soy la prueba viviente de que es posible. Pienso en todas las Judiths que hay por ahí, las que están viviendo ahora mismo lo que yo viví hace 50 años, las que están acostadas al lado de hombres que las aterrorizan, que se despiertan cada día sin saber si hoy va a ser un día bueno o un día de violencia, que han normalizado tanto el abuso, que ya ni siquiera reconocen que lo que están viviendo no es normal. Quiero gritarles, ¡salgan! Pidan ayuda. Sus vidas valen más que esto. Pero también entiendo que no es tan simple. Yo tuve suerte en muchas formas. Tuve padres que me apoyaron incondicionalmente, que gastaron sus ahorros en abogados, que me abrieron su casa sin juicio. Tuve vecinos valientes que intervinieron. Tuve un doctor que documentó mis heridas y un psicólogo que vio la verdad y la reportó. No todas tienen eso. Muchas están solas, o peor, rodeadas de personas que las culpan, que les dicen que aguanten, que es su culpa. Muchas tienen hijos que dependen de ellas y no saben cómo van a sobrevivir económicamente si se van. Muchas viven en lugares donde la ley no las protege, donde la policía no toma las denuncias en serio, donde los refugios no existen o están llenos. Entonces sí, fue difícil para mí, pero sé que para muchas es aún más difícil, y eso me parte el corazón. Si pudiera hablar con la Judith de 20 años, esa chica parada en su vestido de novia rasgado, temblando y creyendo que su vida se había acabado, ¿qué le diría? Le diría, sé que no lo crees ahora, pero vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser feliz, vas a encontrar amor real, el tipo que no duele. Vas a tener una familia que te ama. Vas a vivir lo suficiente para ver 70 años, para tener canas y arrugas y nietos que piensan que sos la mejor abuela del mundo. Esta noche horrible va a ser parte de tu historia, pero no va a ser toda tu historia. Va a ser el capítulo oscuro que hace que los capítulos luminosos brillen más. Así que sí, llora, tiembla, tienes derecho a estar destrozada. Pero no te rindas, no dejes que él gane. No dejes que te convenza de que esto es todo lo que mereces, porque mereces el mundo entero, mi niña. Mereces respeto, ternura, seguridad, alegría, y lo vas a tener, te lo prometo. Yo soy tu futuro, y estoy aquí para decirte que valió la pena pelear, valió la pena escapar, valió la pena sobrevivir. Todo va a estar bien. Y le diría también, gracias a don Héctor, todos los días, da gracias a ese hombre que escuchó tus gritos y decidió que una desconocida valía el riesgo de involucrarse. Hay más gente buena en el mundo de lo que crees, y a veces aparecen exactamente cuando más los necesitas. He vivido una buena vida, a pesar de ese comienzo terrible. Una vida llena de amor, de trabajo satisfactorio, de amigas leales, de familia hermosa. Me he reído más de lo que he llorado.
He amado más de lo que he odiado. He construido más de lo que fue destruido. Roberto me quitó una noche. Me quitó varios años de paz mental. Me dejó cicatrices que nunca se borraron completamente. Pero no me quitó mi vida. No me quitó mi esencia. No me convirtió en la víctima permanente que él quería que fuera. Me convertí en sobreviviente, en peleadora, en mujer que sabe su valor y no acepta menos. Eso es lo que he aprendido en estos 70 años, que la vida te va a golpear, te va a tumbar, te va a hacer pedazos, pero vos decidís si te quedas en el suelo o si te levantás. Yo decidí levantarme, una y otra vez. Cada vez que la vergüenza intentaba aplastarme, me levantaba. Cada vez que los juicios de otros intentaban definirme, me levantaba. Cada vez que el miedo intentaba paralizarme, me levantaba. Y aquí estoy, 70 años después, todavía de pie, todavía luchando, todavía creyendo que las cosas pueden mejorar, que el amor real existe, que vale la pena seguir adelante. Mi nombre es Judite González, tengo 70 años, y esta es mi historia. Una historia de horror, sí, pero también una historia de supervivencia, de resistencia, de esperanza. A todas las mujeres que están pasando por algo similar ahora mismo, les digo, no están solas. Sé que se siente así. Sé que parece que nadie entiende, que nadie puede ayudar. Pero hay gente, hay recursos, hay formas de salir. Busquen ayuda. Hablen con alguien, aunque sea solo una persona de confianza. Llamen a una línea de ayuda. Vayan a un refugio. Hablen con un doctor, con un maestro, con un vecino. No se queden calladas porque el silencio es lo que los abusadores quieren. El silencio es lo que les da poder. Su voz, su verdad, es su arma más poderosa. Y sí, van a tener miedo. Yo también tuve miedo. El miedo es normal cuando estás haciendo algo valiente. Pero al otro lado del miedo está la libertad. Está la posibilidad de una vida mejor. No va a ser fácil. No les voy a mentir. Va a ser uno de los periodos más difíciles de su vida. Pero es temporal. El dolor es temporal. La violencia, si se quedan, es permanente y va escalando. Entonces elijan el dolor temporal de escapar sobre el dolor permanente de quedarse. Y a los hombres buenos que están escuchando esto, les pido, sean como don Héctor. Si escuchan gritos, si ven señales de abuso, no miren pa' otro lado. No digan, no es mi problema, o son asuntos de pareja. Intervengan, pregunten, ofrezcan ayuda. Tal vez salven una vida. A los padres, especialmente a los padres de hijas, les digo, enséñenles desde chicas que merecen respeto, que ningún amor real incluye violencia o control, que pueden decir no, que pueden irse, que siempre, siempre tendrán un hogar con ustedes si necesitan escapar. No las juzguen, no las culpen, solo ámenlas y apóyenlas. Y finalmente, quiero hablar de perdón. Mucha gente me ha preguntado a lo largo de los años, ¿perdonaste a Roberto? La respuesta es complicada. No lo perdoné de la forma que algunos esperaban, con algún encuentro emotivo donde nos abrazamos y nos deseamos lo mejor. No lo perdoné diciendo que lo que hizo estaba bien o era comprensible, pero lo perdoné en el sentido de que solté el odio que me estaba carcomiendo por dentro. Los primeros años después de esa noche, el odio era tan intenso que me enfermaba físicamente. Soñaba con venganza, con que algo terrible le pasara, con que sufriera como yo había sufrido. Pero ese odio me estaba haciendo más daño a mí que a él. Él probablemente ni pensaba en mí, mientras yo consumía mi energía odiándolo. Entonces, conscientemente decidí, soltar ese odio. No por él, sino por mí. Porque yo merecía paz. Yo merecía poder pensar en otras cosas que no fueran esa noche y ese hombre. Entonces, sí, lo perdoné. Pero perdón no significa olvidar. Perdón no significa que lo que hizo esté bien. Perdón no significa que le daría otra oportunidad. Perdón significa que ya no le doy poder sobre mis emociones, sobre mi paz mental. Significa que tomé de vuelta el control que él intentó quitarme. Y ese es el tipo de perdón que recomiendo. El perdón que libera a la víctima, no al perpetrador. El perdón que es un acto de autocuidado, no de excusa del comportamiento abusivo. Hoy puedo contar esta historia sin temblar, aunque sí me emociono, aunque sí lloro a veces recordando.
pero son lágrimas diferentes a las de hace 50 años. Aquellas eran lágrimas de terror, de impotencia, de no saber si sobreviviría. Estas son lágrimas de superviviente, de mujer que pasó por el infierno y salió del otro lado, cicatrizada pero entera. Gracias al canal Don Amima por darme este espacio, por crear un lugar donde historias como la mía pueden ser escuchadas sin juicio, donde las sobrevivientes podemos hablar y tal vez, ayudar a alguien más. Gracias a todos ustedes por escuchar, por no juzgar, por entender que estas historias necesitan ser contadas. Si conocen a alguien pasando por violencia doméstica, compartan esta historia con ellas. Díganles que hay esperanza, que se puede salir, que la vida puede ser hermosa después del horror. Y si ustedes están viviendo esto ahora mismo, por favor, busquen ayuda. Su vida es preciosa, su futuro puede ser brillante, pero solo si se dan la oportunidad de tenerlo. No se rindan, no dejen que él gane. Ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosas de lo que él les ha hecho creer. Lo sé porque yo también pensé que no era lo suficientemente fuerte. Y aquí estoy, 70 años después, testigo viviente de que sí lo era, de que sí lo eres. Antes de terminar quiero compartir algo que aprendí y que me ha sostenido todos estos años. En los momentos más oscuros, cuando sentía que no podía seguir, me decía a mí misma, solo tenés que sobrevivir hoy. No pensés en mañana, no pensés en el próximo mes, solo hoy. ¿Podés sobrevivir las próximas 24 horas? Y siempre, la respuesta era sí. Entonces, sobreviví un día, y después otro, hasta que de repente habían pasado semanas, meses, años, décadas. La vida se vive un día a la vez, especialmente cuando estás sanando. No tenés que tener todo resuelto hoy, no tenés que ser completamente fuerte hoy. Solo tenés que seguir respirando, seguir poniendo un pie delante del otro, seguir eligiendo la vida, la libertad, la esperanza, y eventualmente, sin que te des cuenta, vas a estar bien. No perfecta, no sin cicatrices, pero bien. Y bien es suficiente. Bien, es un milagro después de pasar por lo que pasamos. Entonces permítanse ser suficientes, permítanse sanar a su propio ritmo, permítanse tener días malos y días buenos. Todo es parte del proceso. Yo tuve muchos días malos antes de tener más días buenos, pero los días buenos eventualmente ganaron. Y lo mismo pasará para ustedes si no se rinden. Quiero terminar esta historia con gratitud. Gratitud a mis padres que nunca dudaron de mí, que gastaron su último centavo para liberarme. Gratitud a don Héctor y Matilde, mis ángeles terrenales, que ya no están aquí pero que viven en mi corazón cada día. Gratitud al doctor Fernández que tuvo el valor de decir la verdad en su informe. Gratitud a mi amiga Marta que no me dejó hundirme en la oscuridad. Gratitud a Eduardo que me enseñó que el amor puede ser hermoso y seguro. Gratitud a mis hijastros que me aceptaron como su segunda mamá. Gratitud a mis nietos que me dan razones para seguir adelante cada día. Y gratitud a todas las mujeres que han compartido sus historias conmigo a lo largo de los años, que me han recordado que no estoy sola, que somos una comunidad de sobrevivientes apoyándonos unas a otras. Ustedes me han dado fuerza tanto como yo. Espero haberles dado a ustedes. Entonces ahí lo tienen. Mi historia completa, sin adornos, sin filtros, tal como sucedió. Mi esposo mostró su lado más oscuro en la noche de bodas, y solo el vecino escuchó mis gritos. Pero esos gritos se convirtieron en mi salvación, y ese vecino se convirtió en mi héroe. Y yo me convertí en sobreviviente, en luchadora, en mujer que se negó a ser definida por la peor noche de su vida. Esta es mi verdad, esta es mi victoria, y espero con todo mi corazón que sea inspiración para alguien que la necesite. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, hasta el final, ¿son del equipo A, que cree que yo debería haber intentado hacer funcionar el matrimonio? ¿Que debería haber sido más paciente, más comprensiva? ¿O son del equipo B que cree que hice lo correcto al irme, al pelear por mi libertad, al negarme a ser víctima permanente? Déjenme saber en los comentarios. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor compártanla. Nunca sabemos quién necesita escuchar que hay esperanza, que hay salida,
que hay vida después del horror. Suscríbanse al canal Dona Mima. Activen la campanita para no perderse más historias como esta. Historias reales de gente real que ha sobrevivido y prosperado a pesar de todo. Y recuerden, siempre, siempre, ustedes valen más que cualquier relación abusiva. Ustedes merecen amor, real, respeto, seguridad. No se conformen con menos. No por miedo, no por presión social, no por nada. Su vida es suya, y solo ustedes deciden cómo vivirla. Yo tomé mi decisión hace 50 años, y aunque fue la decisión más difícil de mi vida, también fue la mejor. Les mando un abrazo gigante a todos ustedes, especialmente a los que están luchando batallas similares ahora mismo. Tienen mi apoyo, mi comprensión y mi esperanza de que encuentren su camino hacia la luz. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga y los proteja, siempre.